Y ahora queríamos hablar sobre un tema que estuvo en las noticias recientemente, y ese es un estudiante en Fort Lauderdale que se lanzó de un tercer piso en un balcón y falleció. ¿Se acuerdan que ocurrió algo similar en el condado de Miami-Dade? Pero la muchacha en esa escuela fue herida, pero no falleció. Y los dos casos son un poco similar y nos traen a hablar un poco sobre la langidez, y para explicarnos exactamente qué es lo que es y cómo esto está relacionado al suicidio, le damos la bienvenida a la psicóloga Cristina Valenotti. Gracias por estar con nosotros. Gracias, un placer, Raquel. Bueno, primero, muchas personas no saben qué exactamente es esto. Si nos puedes explicar qué es lo que es la languidez. Bueno, la languidez es un estado de ánimo que es subclínico, vale decir que no amerita un tratamiento psicológico. Es un estado que fue definido por Corey Keyes como una incertidumbre por la existencia de la vida, como un vacío existencial, como una falta de propósito. La persona tiene energía para trabajar, para estudiar física, pero le falta la fuerza anímica, le falta alegría, empuje, falta de entusiasmo. Por supuesto hay problemas de concentración y hay un encapsulamiento, ¿verdad? Y tampoco hay ilusión ante las buenas noticias. Es como que la persona se encuentra en un estado de apatía. Y para entenderlo mucho mejor podemos acudir a la metáfora valle-montaña, Digamos, en el valle estaría el malestar de la depresión mayor, ¿verdad? Que ya es un estado clínico pasible de tratamiento. Y luego, cuando llegamos a la montaña, vamos subiendo, en la cima está ese florecimiento, esa euforia, ese entusiasmo por vivir. En el medio, podemos decir que en ese camino entre la depresión y el entusiasmo o el florecimiento está la languidez. Sin duda, esto es no solo un problema individual, sino que es un problema social. Hay una ausencia en la cultura, en la sociedad, de propósito en nuestros jóvenes. Es ahí donde esto se junta con el suicidio juvenil. Inclusive hemos visto suicidios de niños también, en menor cuantía, pero los vemos. De modo que la falta de propósito se debe a que no se encuentran ligados a la cadena de la sociedad a través de la familia. Hoy en día todos estamos demasiado fuera del hogar, y entonces los jóvenes que necesitan por definición biológica, así como necesitan a la mamá muy cercanamente, cuerpo a cuerpo, el primer año de vida, en ese embarazo extracorpóreo que se considera así psicológicamente, más adelante, por supuesto que manteniendo y alejándose lentamente del niño, hay que estar presente para poder ayudarlo a sentirse reconocido y a sentir que pertenece a esa familia, porque ahí esa es la semilla del entusiasmo y de la felicidad, Este es el tema. De modo que cuando eso falta, los niños, los jóvenes llegan al suicidio. No podemos hablar de un trastorno de personalidad en cuanto a causas de suicidio, porque los trastornos de personalidad terminan de desarrollarse alrededor de los 18 años. Entonces estamos viendo que en realidad es un problema anímico, existencial, este vacío existencial que se viene hablando desde la filosofía y que de alguna manera baja a la psicología ahora. De modo que lo que podemos aconsejar, porque claro, estas cosas son muy lamentables, es a incentivar la unión familiar y reconocer los cambios en nuestros hijos que pueden llevarlos a una situación de suicidio, pero como digo siempre, si no estamos con ellos,
no vamos a reconocer esos cambios, porque tenemos primero que para eso conocerlos. Entonces, los cambios frente al suicidio, bueno, pueden ser, comienzan a regalar sus pertenencias, no quieren ir al colegio, hablan mucho de la muerte. Uno dice, bueno, mi hijo tiene inquietudes, quiere saber sobre la muerte, es altruista porque está regalando. Pero atención, que hay un altruismo patológico, del cual no se habla tampoco, que es ese, es decir, estoy regalando todo porque en el fondo me estoy despidiendo. Claro. Hay poco contacto con la familia, con los amigos, hay un encapsulamiento, están solos, justamente están languideciendo por esa falta que les biológica necesaria de la comunicación en familia, reemplazada hoy en día, y no vamos a decir por la tecnología, no vamos a decir que no es buena la tecnología porque ayuda a trabajar y a muchísimas cosas, pero está reemplazando la comunicación familiar. Entonces, y allí es donde está lo fallido, porque el ser humano, como hablábamos en otra oportunidad, tiene un cerebro social, pero social de contacto humano. Socializar a través de bueno, en pandemia socializábamos a través de una computadora, un celular, es mejor eso que nada, pero no es lo ideal. A tal punto que la languidez fue uno de los cuadros que más se desarrollaron e incrementaron en pandemia. La languidez existía desde mucho tiempo atrás, e inclusive en literatura está registrado también, pero el tema es que ahora las cosas se están poniendo peor, desde mi punto de vista socialmente, y entonces empezamos a ver el hilo siempre se corta por la parte más fina, y la parte más fina son los hijos, claro. Que sería en psicología el paciente identificado. Cuando algo pasa en el núcleo familiar y todos creemos que no pasa nada y nuestro hijo se enferma, ese es el chiquito que salta, es la punta del iceberg que nos está diciendo hay algo en el núcleo de la familia, en este caso en el núcleo de la sociedad también. Y doctora, una de las cosas que es interesante de este tema es que muchos padres, en particular con los adolescentes, no saben distinguir qué es lo que es normal de un adolescente, ¿no? Porque sabemos que se ponen pesados, no quieren estar con los padres, ¿no? Tienen todo tipo de comportamiento. Lo digo como una persona que vive con dos adolescentes, ¿no? ¿Cómo uno distingue desde lo que es normal para los adolescentes a lo que ya es preocupante? Mencionaste esto de regalar, ¿no? Sus cosas, eso a mí me preocuparía, ¿no? Pero ¿qué otras cosas pudieran ver los padres en términos de cambios así radicales? Bueno, en realidad ya cuando el adolescente piensa en suicidarse, ya salió de la languidez y se estableció a lo mejor en una depresión ya clínica, ¿verdad? De modo que uno de los problemas es el insomnio, El insomnio, están hasta altas horas de la noche despiertos, por eso es importante entrar al dormitorio de los niños, no tener tanto problema porque la casa es de uno y hay que entrar. Eso no quiere decir que uno está violando su intimidad. El niño tiene que dormir bien. Pero si nosotros ingresamos y vemos que está hasta altas horas, ahí nos tiene que llamar la atención. Porque si antes dormía bien y ahora no duerme bien, antes comía bien y ahora come mal, o antes comía bien y ahora está comiendo demasiado. Los dos extremos. Las conductas, uno tiene que conocer el carácter de los hijos, pasando por esta rebeldía adaptativa, que así se llama, de la adolescencia, que se adaptan de ser, en muy poco tiempo, de ser niños a ser adultos. Es una crisis muy grande. Yo siempre digo que el adolescente es un rebelde con causa, tiene causas, de modo que esa parte la tenemos que respetar, entonces, y conocerla y manejarlo. Pero si es un niño que está de pronto demasiado eufórico, demasiado inclusive con conductas de riesgo, ¿verdad? O demasiado triste,
demasiado triste, cansado, se sienten cansados, se sienten sin fuerzas. Y uno dice, bueno, es la etapa del adolescente, atención, tiene que concurrir con otros factores, porque el cansancio es uno y dormir más también es uno de las trazas de los adolescentes, ¿verdad? De modo que uno tiene que estar muy atento, ser como un radar, conocer la conducta del niño. Si el niño es un niño tranquilo, un niño que se adapta, que charla con nosotros, que está bien, que hace sus tareas, bueno, con los defectos y problemas que pueda tener un adolescente, pero ya si cambia, ya sea para un extremo de conductas de riesgo o para un extremo de tristeza e inacción absoluta, uno tiene que llamar la atención. Cualquier cambio, cualquier ruptura de un patrón de conducta en un niño, un adolescente, una persona mayor inclusive, debe llamarnos la atención. Y bueno, ¿qué pasos toma en ese momento? Porque lamentablemente en la comunidad hispana las personas no quieren ir a ver un psicólogo o una psicóloga, ¿no? Hay muchos tabús asociados con eso, pero una de las cosas que hemos estado mencionando es que ahora se hace mucho más fácil, incluyendo el uso de la telemedicina. Claro, exactamente. Primero tenemos que reunirnos con el niño y tenemos que hablar, o el joven hablar, y decir, sin juzgarlo, sin gritar, decirle, ¿qué te pasa? ¿Cómo te estoy notando que tienes algún problema de tristeza? Quiero que sepas que yo también lo tuve a tu edad y que estoy aquí para escucharte, porque en realidad los padres estamos ahí para escuchar, 80% escuchar, 20% hablar, no dar discursos. A los chicos no les interesa, se desconectan en 2 minutos cuando empezamos a dar discursos. Entonces, tratar de escucharlos, a ver qué es lo que les pasa. Cuando tenemos una apertura de parte de ellos, sí, invitarlos, buscar o hablar con el pediatra infanto-juvenil y ver qué es lo que él puede ofrecer en cuanto a la referencia de un psicólogo. Y lógicamente hacer, como tú decías, está la telemedicina y no es necesario llevarlos si es que no quieren. Pero es importante la consulta personal, es decir, eso es muy importante, porque tiene que haber un nivel de comunicación humano, ¿verdad? Pero llevarlo primero al pediatra infanto-juvenil, ¿por qué? Porque hay enfermedad mental, hay enfermedad mental que amerita un tratamiento farmacológico. Hay causas genéticas, las familias que se suicidan. Atención si tenemos hijos, una familia que tiene antecedentes, ya un tío intentó suicidarse o alguien se suicidó, corre por los genes, es muy importante eso. También atención al suicidio por imitación. El suicidio por imitación, los jóvenes son muy vulnerables. Esta época en donde estamos en una gran vidriera mediática y todo se ve, tratar de limitar, no lo podemos, tratar de limitar su acceso a las noticias, pero si no podemos hablar con ellos, cuando aparecen este tema de los jóvenes que se suicidan, ¿qué piensas tú? ¿Cómo ves esto? ¿Qué sientes? Porque lo importante es a lo mejor la emoción y ponerle nombre a esa emoción. Te digo que el suicidio por imitación es muy común en chicos que por supuesto que tienen una problemática de desapego familiar, estamos hablando desde ya, una tendencia genética. Esto se vio en Goethe, escribió un libro que se llamó Las desventuras del joven Werther, y bueno, se suicidaba por amor, que no podía estar con su amada. Tuvo que ser retirado ese libro, ya en la época de Goethe, pero todos se suicidaban por amor. Entonces, muy importante hablar de cada noticia con los hijos y estar allí como padres vigilantes, digamos, como sin hablar, pero saber que el chico sepa que ahí estamos, que cualquier cosa puede hablar con nosotros, nunca negarse si nos quieren decir algo, no, estoy apurado porque llego tarde al trabajo. Bueno, llegaremos tarde al trabajo, justificaremos, pero no podemos decirle más tarde hablamos, porque más tarde puede ser realmente tarde. A lo mejor ese niño, ese hijo quería comunicarnos algo que lo estaba angustiando, claro. Y luego intenta suicidarse.
qué importante, cuántas cosas que tenemos que saber los padres y cuántas cosas que tiene que conocer la sociedad, las empresas, ser mucho más flexibles con los padres, los horarios, entender que las sociedades se gestan y se articulan a través del núcleo central que es la familia. Y que este es el problema que estamos teniendo ahora a todos otros niveles, que se irradia, por el lógico. Los chicos que estamos criando, que corren en el living, que van y vienen, son los futuros presidentes, ministros, médicos. Entonces, ¿qué mundo queremos dar? ¿Qué mundo queremos hacer? Nosotros somos hacedores del mundo del futuro. Eso es muy importante de saber. Somos alfareros de ese mundo que tanto criticamos. Bueno, vamos a intentar hacer un mundo mejor a través de la crianza de nuestros hijos, Raquel. Bueno, Cristina, tienes toda la razón. Para las personas que se quieran comunicar contigo, ¿cuál es la manera más fácil de hacerlo? Bueno, pueden ingresar en mi website balinotti.com y dejarme allí un mensaje. También estoy en mis redes sociales y si no en mi Gmail, cristina.balinotti@gmail.com. Perfecto. Bueno, Cristina, gracias por estar con nosotros. Siempre un placer. La psicóloga Cristina Balinotti aquí con nosotros en Miami al Día.